una parte leer en realidad es una actividad científica. La actividad científica entendida en el sentido de que necesita un espíritu crítico, que necesita atención, que tenemos igual que recolectar datos. Y luego otra cuestión de cara a la mayoría de la gente. Nadie de la gente, probablemente mucha de la gente que estudió ciencias y desde luego toda la gente que no estudió ciencias, en su vida ha vuelto a ir a un laboratorio. En su vida ha vuelto a hacer experimentos. Si es que los hizo en la escuela, algunos cuando tuvieron la suerte de hacerlos. Pero lo que sí se encuentra es cantidad de veces se encuentra con noticias que tienen que ver con aspectos de la ciencia. Entonces esa segunda parte dice, la mayoría de la gente que no va a convertirse en científico, una vez terminada la escuela, es mucho más probable que su relación con la ciencia tenga que ver con la lectura de textos de ciencia que con la realización de trabajos prácticos. Por eso es muy importante fomentar este tipo de cosas. Y la gente básicamente a día de hoy, ¿qué hacemos? Estamos en internet, leemos, vemos, oímos, vemos la tele, escribimos poco, ya no se escriben cartas, bueno, se escriben emails, que no es lo mismo que antes una carta, las cartas de antes, aquellos sí que eran cartas, ya no se escriben cartas ahora, vale, por lo menos no como otras, Bueno, bien, sin más aquí, el lenguaje es esencial para el aprendizaje. Me quedo únicamente con la pequeñita del centro, que es fundamental. El desarrollo del lenguaje y de las ideas sobre el mundo van de forma natural, van juntos. Un niño de 2 años se da cuenta de las cosas, se da cuenta perfectamente, aprende por ensayo y error, pero no sabe decir, mira, es que me he dado cuenta que cuando abro, que si dejo aquí esto encima de la mesa un poco así, pues como el centro de la galaxia y tal, entonces se me cae. No sabe, pero se da cuenta de que según como deje la botella se cae o no se cae. Lo que pasa es que no sabe contarlo. Y poco a poco vamos ganando en lenguaje, vamos ganando, ya veréis luego incidir en eso, en vocabulario, en expresiones, en formas de relacionar. Entonces por eso es absolutamente fundamental el lenguaje. Bueno, ahí tenéis, ahí sí que no se ve nada, no os preocupéis. Esto está copiado del currículum de California, simplemente creo que se lee lo de reading, writing, es decir, eso son indicaciones que hay en el currículum referidas a aspectos a reading and writing, y a continuación con el listening, speaking, writing oral English language, todo eso referido a aspectos que tienen que ver con las ciencias. Es decir, está específicamente recogido en el currículum, como aspectos que hay que tratar. Es decir, se espera de la gente que sepa capaz de dar, tú imagínate que tú haces un examen oral, pues a cierta gente la fastidia, la gente es muy buena, pero claro, con su papelito delante lo que lo pone todo, pero si lo pone delante la gente se pone nervioso. Pero es que luego cuando trabajas en un sitio vas a tener que hablar con la gente, contarle cosas, Entonces eso es importante, es muy importante. Bueno, entonces ya estamos en el punto 3, que no se ve porque está la cortina que lo tapa. El CLIL es una propuesta, sobre el Content Language Integrated Learning. Entonces, no es más que una propuesta, pero que veréis una propuesta que le da una importancia fundamental al tema del lenguaje. Yo creo que me voy. Bueno, entonces, básicamente, si os fijáis, no dice nada nuevo, Tenemos un tema, el contenido, los aspectos que tienen que ver con la cognición. Sería como lo de contenidos, procedimientos y actitudes. Básicamente serían esos 3 puntos, pero lo importante es esa parte de ahí abajo, la comunicación. Y si os dais cuenta aquí, entonces vamos a enseñarle a la gente todas esas cosas, como hemos enseñado siempre, vamos a prestarle tanta atención o más a la cuestión de la comunicación. Y para eso tenemos un lenguaje de aprender, el Language of Learning, Language for Learning y el Language to Learning. Quiero decir una cosa, no admito preguntas sobre el Language to Learning, porque todavía no sé muy bien exactamente lo que es, quiero decir, no lo he llegado a dominar lo suficientemente bien. Pero si alguien después de eso lo sabe, y digo que se le estoy dando vueltas para intentar captarlo, que de momento a día de hoy, por eso digo que no me preguntéis sobre eso porque no voy a poder contestar. Bueno, entonces ahora pues vamos a ir viendo uno paso a paso el contenido. Por ejemplo, en este caso es una lección sobre los hábitats, los tipos de hábitats, animales que hay, las influencias humanas, conservación de los hábitos, es decir, nada nuevo. Es decir, preparamos un tema, una programación y lo hacemos mediante un mapa conceptual. Los temas que tienen que ver con la cognición, con los procedimientos. Fijaros que esto, le ponéis el tema que tiene los 2 hábitats y tenéis pues, una especie de programación de una unidad didáctica, una programación habitual, explicar diferentes tipos de hábitats, entender la relación, representar, llevar a cabo una investigación, lo que tiene que ver un poco con, digamos, con las relaciones, con los aspectos sociales, y lo que ya tiene importancia es que todo eso lo vamos a contar independientemente de la lengua de la que sea, pero claro, en este caso lo vamos a contar en inglés, pero si fuera en otra lengua, pues que no pensamos en ello. Claro, se supone que los alumnos pues tienen capacidad, que es mucho suponer, que están capacitados para hablar perfectamente en castellano o en euskera, pero entonces ahí ya tenemos un poco el lenguaje de aprender. Pues vamos a ver un poco cuál es el vocabulario principal, cuáles son las frases principales, vamos a ver qué estructuras gramaticales necesitamos, vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de verbos, por ejemplo, porque vamos a utilizar el futuro, el condicional, ¿de acuerdo? O
el lenguaje de describir, definir, explicar, hacer hipótesis, y todo eso se explicita, se piensa en ello al hacer la unidad, ¿de acuerdo? Se tiene en cuenta el lenguaje. Claro, si tenemos el lenguaje para aprender. Vamos a trabajar en grupos, pues necesitamos hacer preguntas, responder cuestiones usando, la seca Magliana no usaba lo de evidencia, pero a mí no me cae tan mal lo de evidencia, no sé, pero bueno. Lenguaje para construir argumentos, y decir, acuerdos, desacuerdos, para escribir, escribir no sé qué, pues escribir, pero ¿cómo? ¿Y cómo lo vamos a escribir, tío? O sea, la gente sabe cómo escribir un informe de laboratorio. O sea, y vamos a ver, pero ¿el profesor sabe cómo escribirlo? Bueno, pues si lo sabes, lo haces tú, le dejas un modelo a la gente. No se trata de que lo copie, sino es scaffolding, ayuda. Igual es una metáfora, pero bueno. Al principio lo necesitará, pero luego ya no lo necesitará, pero sabrá cómo hacerlo. No se trata de que no es escritura libre, cada uno escribe como quiere. ¿De acuerdo? Bueno, y el Language True Learning, que os digo que yo o sea, con Merche y Chaso, que son las compañeras de inglés del Berriche UNE, le hemos dado vueltas a esto y tal, pero a día de hoy todavía no me considero. Sabéis que una persona se dice que alguien entiende algo cuando es capaz de explicárselo a los demás, ¿no? Hay una nota de un profesor que dice que explicó una cosa, los alumnos lo entendieron, la volvió a repetir, los alumnos la entendieron, la explicó una tercera vez y dijo, entonces la entendí yo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso realmente es así, ¿no? Que por eso, cuando dicen, no, que trabajen en grupos, que se expliquen lo que han hecho, eso es perder el tiempo y tal. Yo que sé lo que es, les cuento las cosas, como decís por ahí, ¿no? Alguna vez hay que contarlas, alguna vez sí que hay que contarlo. Hay que dejarles a ellos que se cuenten cosas también, porque entre ellos se ayudan mucho, y utilizan un lenguaje distinto, más aproximativo probablemente, suponiendo que nosotros lo utilicemos muy preciso. Bueno, sí. Parece que es el lenguaje que uso mientras estoy aprendiendo, pero parece que se solapa otra vez. O sea, sí, por eso es... también parece como más complejo que el que tenía antes. Por las bolas que aparecen. Sí, no, sí has algo de eso porque dice todavía, yo en eso estoy, ¿no? O sea, que espero, que hay actividades para la próxima presentación espero tenerlo, ya estoy y poder decirle a la gente, Pero bueno, bien, aquí simplemente pues un poco uniendo los tres, nos hacen una especie como de, pues, como diría la progresión en el lenguaje, ¿no? Vale, ahí tenéis el mapa entero, ¿no? Donde se considera todo, ¿no? Y claro, es que la comunicación tiene un aspecto muy importante. Y ahí tenéis un poco una forma de alguna manera de clasificar ahí un esquema para intentar un poco ver si una actividad que influye mucho en temas cognitivos, influye mucho en temas de lengua, ¿no? Es decir, si es simplemente, porque a veces lo que puede pasar es que una actividad es, bueno, esto no tiene que ver con la ciencia, es una actividad de lenguaje simplemente, entonces conseguir un poco, bueno, en un caso puede ser importante sobre el nivel que tenga en inglés para adaptar las cosas, ¿no? Pero bueno, que dice, eso está todo muy estudiado, en muchas propuestas, luego cada uno tiene que personalizarlas, lógicamente, ¿no? Bien, sigo ya, vamos en el punto 4. Y entonces entramos un poco ya en el aula, ¿no? En planificar una lección, ¿no? Entonces,